Bien, y pues como ya leímos esta parte de la obra de Antonio Romeo, que habla de la política y legislatura de los reyes católicos, específicamente la reina Isabel, pues también hay otro artículo que quisiera compartir, que en este caso es de la es una tesis, ¿verdad? De la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, de la autora o estudiante Julia Menéndez, Historia del Derecho en la asignatura, ¿verdad? Y ella presentó una tesis que se llama Los derechos de los indios americanos en el reinado de los reyes católicos. Y hay un fragmento de la tesis que me gustaría que la pudiéramos ver, donde ella evalúa un poquito y da su opinión sobre lo que Romeo de Armas ha escrito anteriormente. Dice ella en esta tesis, esta fecha resulta de especial relevancia en el estudio de la protección de los derechos de los indígenas americanos, pues en palabras del autor González Fernández, aquella disposición fue luego ratificada y ampliada por otras, es decir, esa ley que se aplicó a los 21 indígenas se terminó extrapolando a toda América, no se quedó solamente para esos 21 indígenas, no que se llevó incluso a América para que funcionara en toda la legislatura. Fue ampliada por otras en las que se declaró hombres libres a todos los indios, como expresó Romeo de Armas en su obra La política indigenista de Isabel la Católica, que es la que acabamos de leer. Desde la Real Cédula del 20 de junio de 1500, los monarcas hispanos se convierten en celosos defensores de la libertad de los indios. Son reiteradas y muy explícitas las disposiciones legales decretando que los aborígenes fueran considerados como personas libres, vasallos de la corona de Castilla, es decir, súbditos. Es decir, el ser vasallo de la corona implicaba tener los mismos derechos que cualquier criollo y cualquier español. Además, según Esteban Mira Caballos, en la mayoría de las capitulaciones firmadas a partir de ese momento, se prohibió enviar indígenas como esclavos a España. Prácticamente les dijeron a los conquistadores, mijito, aquí no vamos a traer esclavos de ningún lugar, me los deja viviendo allá tranquilamente porque de allá son. La contraseña mónica es la palabra zona, con Z. Em, pues entonces es importante destacar este detalle. Es importante hacer ver que, primero, que una legislación particular se convertiría en algo tan amplio que llegaría a trastocar incluso la legislatura en América. Pero por otro lado también el hecho mismo de hacer notar en tan temprana fecha cómo es que la legislación de España reconoce la libertad del indígena y cómo se le va a dar libertad. Así que lo que a veces canta nuestro himno nacional de que por 300 siglos oyeron el mandato imperioso del amo no es tan cierto, porque no fueron 300 siglos de esclavitud, ¿verdad? Cuando mucho podríamos hablar de 300 siglos de esclavitud de la corrupción tal vez, de que han habido corruptos en todos los gobiernos, incluso los federales. Ahí podemos meter incluso no solamente 300, sino los 500 después del año 1400. Porque prácticamente toda la federación, también, muchas de la federación, también hubo corrupción. Pero claramente no podemos decir que hubo esclavitud hasta 300 años después del descubrimiento de América, porque no es cierto, ¿verdad? Ya para el año 1550, incluso para el año 1545 aproximadamente, sale 45-48, si no me equivoco, sale una bula incluso del Papa de la época, que es el Papa Alejandro VI, con el cual prácticamente también de parte de la Iglesia hay una declaración de considerar a los indios de América como verdaderos seres humanos, con todos los derechos y dignidad de los hijos de Dios. Más adelante miraremos un poquito ese detalle también. Y cuando miremos un poquito la participación de la iglesia en este sentido. Entonces, cabe destacar este grado de importancia, ¿verdad? A veces los paper news de Internet están repletos de pura leyenda urbana y de leyendas negras que son comúnmente sacadas de lo que los ingleses hicieron creer al mundo, porque claramente la disputa del territorio de América llevaba consigo pues una campaña sucia de desprestigio de reino contra reino. Entonces, así como hubo quizá intento de conquista de parte de los ingleses a América, también hubo intento de parte de los ingleses para desprestigiar lo que los colonos españoles estaban haciendo. ¿Verdad? Claramente no podemos tapar el sol con un dedo ni tampoco decir que no hubo violencia, porque no intento decir esto, pero intento también afirmar que la idea de que aquí se mantuvo la esclavitud por mucho tiempo tampoco tiene pies ni cabeza. Sobre todo cuando aparece el Consejo de Indias, que se va a poner prácticamente un ultimátum a todo ese tipo de trato al indígena, basado también en los testimonios de los mismos frailes que ponen el grito al cielo, la lucha de los jesuitas a favor del pueblo indígena, que también va a levantar más polvo todavía alrededor del asunto. Entonces no se puede extender demasiado el periodo de dominio sobre el indígena como algunos pretenden hacerlo ver. Por otro lado, volviendo un poquito al tema de la audiencia, pues
Colón va a intentar llegar al corazón de los reyes. Por Fernando logró ahí por este año 1486 dejar sembrada la idea de una ruta comercial, pero en el corazón de la reina Isabel básicamente lo que primaba era el tema de la evangelización. Y eso fue lo que a ella le atrajo más. La idea de salir al mundo como que fueran misioneros al estilo de los apóstoles, ¿verdad? Llevar el evangelio por primera vez. Así que en esta audiencia que se lleva a cabo, prácticamente, primero, no le prestan demasiada atención. Hay demasiadas preocupaciones en aquel momento en España como para prestarse más a esta idea del comercio. Me refiero al tema de las invasiones árabes, las invasiones musulmanas, que obviamente van a tener bastante diezmada la economía de España para ese momento. Por lo cual, arriesgarse a una nueva inversión en este sentido no le era tan llamativo en aquel momento a los reyes. Aún así, se le va a pedir a Colón que vaya donde los maestros de Salamanca, los maestros de la Universidad de Salamanca, para que exponga ahí su teoría de la ruta comercial. Así que esa fue la primera vez que Colón hizo su audiencia con los reyes, ¿verdad? Se supone que llegó a la reina por medio de su confesor, por medio del sacerdote, logró una pequeña audiencia así quizá un poco secreta con la reina Isabel, para después que ella le comunicara y le diera permiso, obviamente, de llegar a esta audiencia más general. Miren cómo estaba España para ese momento. Toda España prácticamente estaba dominada, casi un 60% de España era prácticamente árabe, dominada por la invasión musulmana. Por más de 400 años prácticamente sufrieron esto, ¿verdad? A esta región incluso ni siquiera ya se le llamaba España, se le llamaba Al-Ándalus. Muchos dicen que incluso Andalucía viene de ahí, de la palabra andaluz, viene de Andalucía. Bueno, Andalucía viene de Al-Ándalus. Y Al-Ándalus ya voy a mostrar a un filólogo que se encarga de explicar un poquito la etimología. Desde el año 756 hasta 1929 fue emirato, es decir, no vivía el califa ahí todavía, mandaba a un emir, a un prácticamente especie de gobernador que estaría dominando esta zona. Ya del año 929 al año 1031 se convierte en califato, es decir, que el mismo califa llega a vivir y va a haber diferentes dinastías de califas viviendo en territorio español en esa región del Andalus, que después va a terminar llamándose el reino nazarí de Granada, esa parte sur. Mientras tanto, los reinos del norte, el condado de Castilla, de Zaragoza, de Navarra, están luchando por empujar hacia abajo, ¿verdad? Incluido el reino de León, empujando hacia abajo a las campañas de invasión. Al-Ándalus, según este filólogo llamado Joaquín Valvé Bermejo, dice él que Al-Ándalus viene de la lengua árabe, que significa la ínsula o la península del Atlántico. Se deriva de la palabra Alándida o Atlántida, que viene de dos palabras, Lan, que significa tierra, y Atl, que significa Atlántico. Así que significaría la tierra que está allá, ¿verdad? Por el Atlántico. Ese es el nombre que le daban a España a los árabes en ese momento. Después, el reino de España, prácticamente, bueno, los reinos de España, porque no era un solo reino, ¿verdad? Se está dividido para la época del reino nazarí, la última colita de mozárabes viviendo en esa zona, eh, prácticamente estarían estos reinos en vigencia. El reino de Navarra, el reino de Aragón, el reino de Aragón, de Castilla, perdón, y también el reino de León, también aparece, que ahí desapareció en el mapa, pero realmente estaba vigente también. Y el reino de Portugal, que se supone en un tiempo perteneció, mientras España era colonia romana, perteneció a España. Después se van a dividir en dos reinos. 254 años prácticamente le tocaron a los diferentes reyes de España estar luchando, más de 10 guerras, más de 20 sultanes para empezar a quitarse de encima este último reino, que era el último vestigio prácticamente del reinado de los árabes en España. Desde el año 1238 a 1492, hasta que los reyes de España por fin logran derrotar al último de los califas musulmanes, que es Mohamed XII, llamado también Boabdil. Así que después de bastantes batallas y de guerras, por fin Boabdil se logra, ¿cómo se llama?, dar por vencido, ¿verdad?, ante el dominio de los reyes. Ahí podemos ver a la reina Isabel montando a caballo junto con su rey Fernando, y está Boabdil junto con ellos, haciendo las paces, ¿verdad? Después van a subir en caballo hasta allá al fondo, donde se ve un pequeño palacio, ese palacio que se ve ahí al fondo de murallas, ¿verdad? Que hoy en día hay un palacio más grande ahí, claramente, que es la famosa Alhambra. El 25 de noviembre de 1491 se da la rendición y hasta 1492, el 2 de enero, por fin suben hasta este lugar para que les entregue las llaves frente a la Torre de Colmenares, ¿verdad? La famosa pues fuerte o palacio de la Alhambra, que así se llama ese lugar.
donde vivía el famoso Boabdil. Y la expulsión definitiva de los árabes va a ser hasta el año 1600, mucho tiempo después de la muerte de los reyes. O sea que seguirá habiendo muchísima legislación sobre este asunto, obligando, en este caso, hay que decirlo, que era una obligación, era un requisito para los descendientes de árabes, que si querían quedarse a vivir en España, les iban a dar la oportunidad de quedarse a vivir, pero tendrían que hacerse bautizar en la fe cristiana. Es decir, tenían que bautizarse como cristianos para poder pertenecer a un reino católico. Es que era lógico. Así como los musulmanes no permiten dentro de su reino a ningún cristiano, ¿verdad? En aquel momento, ¿verdad? Los expulsan. E incluso todavía hace poco nos mandaron algunas imágenes grotescas de cómo decapitaron a unos misioneros cristianos, ¿verdad? Allá en esta lucha de los árabes. Hoy en día lo siguen haciendo. Algunos radicalistas, no toda la cultura musulmana, pero algunos radicales lo siguen haciendo. Pues en aquel momento también, ¿verdad? Y en el caso de España, pues quien no quería ser súbdito de la corona por no convertirse a la fe, pues tenía que irse, porque lo que no iba a permitir en la corona era tener a súbditos con una herejía en medio de la convivencia cultural, porque lo que querían prácticamente era un pueblo católico, un pueblo cristiano católico, que esa es la razón primordial por la cual también durante la guerra de España con los árabes, los mismos españoles, los mismos reyes van a ser obviamente catalogados, como les había dicho anteriormente, como defensores de la doctrina, porque era una manera para depurar realmente la cultura y la civilización e impedir que lo que era una herejía para el mundo cristiano, como por ejemplo la herejía de decir que Jesucristo no es Dios, llegara obviamente a formar parte de la cultura española. Por eso es que eran así de duros con el tema de la religión también. Es que en aquel momento hay que entender que todos los reinos tenían básicamente esa forma de pensamiento. A partir de las grandes divisiones también de los protestantes, aparece una política de reinos muy diferente, que se basa en un principio que se llamaba en latín eh, set regius, no, ¿cómo es que decía? Cuyus regios et religio, no, cuyus regio set religio, algo así, que es por cada rey su religión. Es decir, si yo era católico y era rey, mi pueblo tenía que ser católico, ¿verdad? Porque yo era católico también. Si yo era protestante, pues mi reino se volvía protestante. Entonces, esa es la forma de política que se va a llevar a cabo en aquel momento. Y ahí es cuestión ya de los reyes, que quieren obviamente implementar esa legislatura. Y eso incluso llega a trastocar hasta la época de las repúblicas en América. Por ejemplo, para la época de la independencia, una vez que se independiza de España esta federación, y se logra firmar el acta de independencia absoluta de la federación, se asegura que incluso la religión de la federación sea la católica. Es decir, sin ningún tipo de preeminencia de ninguna otra religión que venga acá. Por lo menos permitían que entraran de otras religiones, pero la preeminente era la católica. Y así lo decidió en época federal los criollos, ¿verdad? Los descendientes de españoles, que querían obviamente tener una sociedad verdaderamente homogénea, ¿verdad? Con el mismo tipo de política y el mismo tipo de religión, para evitar después conflictos, como los conflictos que históricamente se dieron en toda Europa, ¿verdad? De católicos presidiendo evangélicos, de evangélicos presidiendo católicos, que es lo que se pretendía evitar que ocurriera a nivel de los reinos, ¿verdad? Porque si entre reinos no se ponían de acuerdo, mucho menos a nivel de las localidades. Es una forma de procurar la armonía y la paz en el pueblo, de alguna forma. Hay que verlo con la mente de aquellos hombres de aquel momento. Este es el Palacio de la Alhambra hoy en día, ¿verdad? Claramente hay palacios posteriores construidos posteriormente, pero toda la muralla principal es la que pertenecía al antiguo palacio. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre lo que hemos dicho de los reyes católicos y el trabajo colonizador? No, no de momento. Ok. Prosigo entonces hablando un poquito de Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón. A mí me gusta más decirle Cristóforo o Cristóferens. Me gusta porque a él le gustaba también. Me gusta porque realmente es como su nick, ¿verdad? Es como su nickname. Porque él realmente lo creía, que él era portador de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que significaría el nombre de Cristóforo, ¿verdad? Aquel que porta a Cristo. Era un hombre tremendamente católico, como anteriormente analizábamos el tema de la firma. Aquí podemos ver entonces, volviendo al tema de la audiencia, que lo dejé así un poquito introducido, cuando se presentan ante los reyes en esta fecha, que ya había mencionado, Fernando le pide pues entonces que vaya a platicar sobre este detalle con los maestros de la Universidad de Salamanca. La primera reunión se realizó en el Palacio del Arzobispo en Alcalá de Henares. De hecho, aquí tengo un pequeño mapa. Bueno, aquí está una placa que muestra a Colón prácticamente practicando con los maestros de Salamanca, que eran frailes, ¿verdad?
dominicos, expertos benedictinos, expertos en la parte de las ciencias de aquel momento. Esta es Alcalá de Henares, una ciudad, ¿verdad? Con estilo medieval, amurallada por tanta invasión y guerra, ¿verdad? Protegida, con algunas quizá regiones cercanas. Esta es la Universidad de Salamanca, desde el 20 de enero de 1486 hasta abril de 1487, prácticamente todo el año de 86 y la mitad casi del siguiente 4 meses después, ¿verdad? Duraría este diálogo, este debate, ¿verdad? Diríamos de altura científica, académica, entre Colón y los maestros de Salamanca. ¿Cuál era el punto de discusión realmente? No era la Tierra redonda. Eso ya estaba suficientemente zanjado y conocido, como anteriormente lo explicamos. El problema era si había posibilidad de hacer una ruta comercial hacia América que pudieran los navegantes soportar en alta mar sin morir en el intento. Claramente, lo que estaban velando era proteger a la gente que iba a andar con Colón, ¿verdad? Porque claro, lo que los maestros de Salamanca dudaban es si había tierra más allá, porque no había mayor registro. Sin embargo, Colón les hace recordar algunos registros del pasado, como por ejemplo los escritos del marinero de Ciro, los escritos, por ejemplo, de Marco Polo y los escritos de los vikingos, como Eric el Rojo, que muestran las historias de que ellos encontraron territorio más allá de las Canarias. Y en el caso de Marco Polo, los viajes de Marco Polo y los viajes del marinero de Tiro, marinero de Ciro, o de Tiro, marinero de Tiro es. Eh, y Eric Rojo, que también platican los vikingos, que llegaron a una tierra al norte, ¿verdad? Después de Groenlandia, llegarían a una tierra llamada la Tierra del Labrador, que se supone sería o Canadá o Estados Unidos, en la parte nororiental de cualquiera de estos dos países, que era una tierra de grandes bosques, ¿verdad? Y con gente que trabajaba el campo. Entonces, realmente ellos son los primeros, si queremos ver quiénes son los primeros en llegar a América, probablemente hayan sido o los vikingos, e incluso se habla de hasta de los japoneses o chinos, que han podido también llegar a la parte del Pacífico. Pero al menos no colonizaron, ¿verdad? Si lo descubrieron, no se daban cuenta que era tierra nueva. Por cuando mucho, bueno, si sabían que era tierra nueva, no sabían que era tierra continental nueva, por lo menos. Y quizá acampaban un ratito y se iban después, ¿verdad? Solamente para hacer el trayecto. Pues estos argumentos de Colón, ¿verdad? Son los que a él le dan la fortaleza de haber hecho cálculos de cuánto más o menos se podría llegar a tardar en llegar a tierra firme. Y después de demostrarlo esto con los maestros de Salamanca, por fin le dan el permiso, ¿verdad? Claramente en el trayecto de esto, en la película biográfica de Colón que se llama 1492, del cual les hablaré también para cuando hablemos de los viajes, muestran a un Colón tan enfadado, ¿verdad? Diríamos, de carácter fuerte, ¿verdad? Debatiendo contra sacerdotes que quizá lo ven como un loco que quiere arriesgar la vida. Entonces no fue fácil para Colón entrar en este diálogo. Grandes debates astronómicos, geográficos, para poder determinar si se podía calcular o no las rutas para estos lugares. Incluso este grabado que alguien hizo por ahí dice la inútil presencia de Cristóbal Colón ante los doctores de Salamanca. Nos muestran a un Colón como con la mirada perdida, así como diciendo cómo hago para convencerlos. Mientras alrededor de él algunos monjes todavía discutiendo allá seriamente el tema de los cálculos, dialogando entre ellos, ¿verdad? Uno que está atrás de Colón haciéndole así como que entra en razón, ¿verdad? Caen en razón, ¿verdad? No están locos realmente. O estos que están de pie también así como que entre ellos así codeándose y viendo con sospecha a Colón, como alguien que quizá había perdido la cordura de hablar de una ruta que no existía. Pero al final Colón gana el debate, ¿verdad? Y por fin se vence todas las teorías que anteriormente existían, ¿verdad? Y Colón trae obviamente este cambio drástico de la cultura. La idea de la Tierra plana desaparece en ese momento, ¿verdad? Y entonces se acaban los mitos de los monstruos marinos. De hecho, más adelante cuando miremos las consecuencias del descubrimiento, hablaremos de estos mitos que también van a desaparecer. Había gente que en la época de Colón creía que la Tierra era plana. Sí lo había. No los maestros de Salamanca, eso sí hay que dejarlo claro. No los maestros de Salamanca, sino la gente popular. La gente del pueblo creía que la Tierra había muchos mitos, ¿verdad? Del confín de la Tierra, que es este, de un borde donde la Tierra se acaba y por tanto los barcos se caen, ¿verdad? La Tierra plana, que es de origen hindú, ¿verdad? Este tipo de mapas también que se fueron haciendo de diferentes regiones conocidas. Este mapa muy posterior, quizá ya del 1900, era muy posterior. Pero todavía, de hecho, este es uno de los mapas que muchos de los terraplanistas de hoy en día presentan como para demostrar que la Tierra es plana, hablando de un gran muro de hielo alrededor de los continentes.
¿verdad? La idea también incluso de la cosmovisión del judío, ¿verdad? Que creen que también la tierra estaba sostenida dentro de una esfera, ¿verdad? Con aguas arriba, aguas abajo, ¿verdad? La tierra de por medio como una especie de plano con grandes abismos. Y este mapa de 1800 todavía implementando esa teoría, ¿verdad? Del doctor, del profesor Orlando Ferguson, que muestra también la forma como serían los continentes en esta teoría terraplanista, que hasta el día de hoy sigue obviamente siendo una teoría para muchos verdadera, ¿verdad? Que hay mucha gente debatiendo en esto en las redes sociales. Yo he visto varios ahí en TikTok perdiendo el tiempo debatiendo sobre cosas que se pueden demostrar, diríamos, fácilmente. Basta con irse a Puerto Cortés, al mero puerto donde están los barcos, y quedarse en el puerto viendo a los barcos que se pierden en el horizonte. Es decir, que hay un punto en que los barcos se ve que se van hundiendo, 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 hundiendo. Y si yo me fuera en un barco donde está ese horizonte, donde se ve que está el barco todavía ya avanzando, y llegar al punto donde ellos están, me quedara ahí estáticamente y ellos siguieran avanzando, volvería a ver en el alta mar el mismo fenómeno de un barco que se va hundiendo, 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 hundiendo. Porque realmente hay una curvatura, evidentemente. Con solo hacer esa pequeña observación marítima, los navegantes estaban convencidos de que la Tierra era redonda. Colón lo estaba. Así que lo que hoy en día mucha gente supone es por falta de conocimiento histórico y quizá un poquito de confianza en los científicos de hoy en día. Prosiguiendo, pero toda la gente pensaba así, pues no. Desde la época antigua ya había acabado ese mito de la Tierra plana. De hecho, muchos científicos de la cultura griega hicieron grandes aportes. Anaximandro dibujó el mapamundi de esta manera, con agua rodeando prácticamente los continentes conocidos en aquel momento, que eran Libia, Egipto, ¿verdad? Europa y Asia Menor. Eh, que no lo dibujó como que muchos dicen, es que lo dibujó desde arriba. Pues no hay manera de suponerlo. Primero, porque él no lo dijo. Y segundo, porque si él hubiese querido dibujar una esfera, tendría una gran dificultad. Y es que la forma de profundidad de los cuerpos dibujados solo se aplica hasta la época del Renacimiento. Es decir, el dibujar los cuerpos con profundidad o espesor, esa es una técnica de dibujo que aparece hasta la época del Renacimiento. Por lo cual era imposible que aunque él quisiera dibujar una esfera, no le iba a poder dar la forma de esfera. No tenía el conocimiento de sombras y luces que se llega a tener en la época de Leonardo da Vinci, que es el primero en practicar la perspectiva. Entonces, claramente estamos pidiéndole ver peras al olmo, ¿verdad? En una época en la cual, cuando muchos pudieron haber dibujado una esfera de esta manera, como un círculo. Pero claramente lo dibujó así, ¿verdad? De forma de arriba hacia abajo, para que se pudiera ver los continentes. Pero también hay que ver lo que en la Edad Media se tenía. Hay este tipo de pinturas en la cultura musulmana, donde se muestra, ¿verdad? Pero en la cultura china, en este caso, que muestra también los continentes conocidos, ¿verdad? Como una especie de esfera, con el cielo alrededor, con lluvia por todos lados, y los tres grandes continentes conocidos, Asia, África y Europa, o Eurasia, como se le llamaba en aquel momento. Me llama la atención este mapa también de origen medieval, porque si se fijan, también representaron una montaña de hielo arriba, con un barco en la parte de arriba. Se supone que es el monte Ararat, que queda en el Asia Menor, exactamente en ese continente quedaría, en el Asia Menor, donde supuestamente encalló el arca de Noé. Para aquel momento era un hecho histórico, ¿verdad? Y para nosotros los cristianos católicos también sigue siendo un hecho histórico, ¿verdad? De hecho, hay mucho misterio alrededor del Ararat, ¿verdad? Sobre esa situación, porque está militarizada toda esa zona y no permiten que nadie pueda subir. Unos cuantos se han arriesgado a subir así clandestinamente y algunos han bajado con la certeza de que ahí arriba está el arca de Noé, o al menos los vestigios de la madera del arca de Noé. Pero bueno, es otra historia. Anaximandro también ya había encontrado de que cuando había un eclipse en la luna, de la Tierra hacia la luna, también se marcaba la sombra de la Tierra en la luna, mostrando una curvatura, ¿verdad? La única manera para que la curvatura se pueda mostrar es que el cuerpo que ejerza la sombra sea realmente una esfera. Porque si fuera una especie de platillo horizontal, pues estaría tapando toda la penumbra, que daría una oscuridad plena en la luna y no se miraría redonda, ni mucho menos difuminada la orilla de la sombra. Porque si lo notamos es más oscura hacia abajo y más clara hacia arriba. A eso se le llama cono de penumbra. El cono de penumbra genera una sombra suave en la parte de alrededor de la luna. Mejor dicho, de la sombra de la Tierra sobre la luna. Cosa que no ocurriría si la Tierra fuera plana y de pie, porque generaría una sombra completamente oscura, no habría cono de penumbra. Y segundo, si fuera plano, pues sería una línea, ¿verdad? Si fuera plana la Tierra, generaría una sombra de línea sobre la Luna, pero lo que genera es una forma de círculo, significa que es una esfera generando esa sombra.
Y de hecho, esos experimentos se pueden probar así un cuarto oscuro con una pelotita, una candela en la pared, uno puede notar esa diferencia haciendo el experimento con diferentes figuras geométricas. Y también tenemos el hallazgo de Eratóstenes, que también junto con Pitágoras, ¿verdad? Trabajan en esta parte y descubren la redondez de la Tierra mediante un pequeño cálculo de la sombra que genera una columna vertical, ¿verdad? De 90 grados de longitud, 90 grados de graduación prácticamente, de inclinación, marcando una sombra diferente en dos lugares diferentes, ¿verdad? Midieron de repente una columna en Alejandría, midieron una columna al mismo tiempo en Siena, cuando reunieron los cálculos, se dan cuenta de que hay una diferencia de 7,2 grados de diferencia en la inclinación de la sombra que genera la columna. Entonces, la única manera para que eso realmente pudiera llegar a pasar es que realmente la Tierra fuera curva, porque lo que pasaría es más o menos lo siguiente, ¿verdad? Que digamos que tengo dos celulares. Si tengo dos planos, así, tengo un plano, digamos, y tengo dos cuerpos, y tengo el sol aquí de este lado, ¿verdad? En la parte alta, pegando a los dos cuerpos, me va a generar exactamente la misma ángulo del triángulo que se genera en la sombra. De hecho, aquí hay una pequeña sombra que está generando el foco de aquí arriba, y ese mismo ángulo sería el ángulo que genera en el otro teléfono. Pero para que genere diferentes tipos de ángulos tendría que pasar esto, que hay un cuerpo más inclinado que el otro, para que genere dos tipos de triángulos de sombra. Y eso es lo que descubre Eratóstenes con Pitágoras también, y que le da la certidumbre de que la Tierra tiene alrededor de una cincuentava parte, ¿verdad? Es decir, un ángulo de 7,2 grados, que 50 veces multiplicado ese ángulo forma los 360 grados de una esfera, ¿verdad? Del radio de una esfera. Perdón, de la circunferencia de una esfera. Incluso se atrevieron a calcular, ¿verdad? La circunferencia de la Tierra y según algunos astrónomos con bastante cercanía a la exactitud. Y incluso desde un punto de vista hasta místico o religioso hay aportes. Tenemos a Hildegarda von Bingen del año 1100 que dibuja la Tierra en forma esférica. ¿Verdad? La dibuja esférica, rodeada de arbolitos, con seres humanos caminando alrededor, con las diferentes capas de la atmósfera dibujadas. Y hay que decir algo, ella no es astrónoma. Ella lo único que hace es dibujar unas visiones que a ella le llegan, porque es una mística de la iglesia que tuvo visiones y dibuja la Tierra de esa manera. Y se confirma también con Santo Tomás de Aquino que la suma teológica habla de que la Tierra es una esfera, igual que todos los planetas que giran en lo que llamamos la constelación sideral, lo que llamamos este espacio sideral, que realmente es ¿cómo se llama? La parte de el sistema solar. Es decir, la constelación que forma el sistema solar con sus planetas, ¿verdad? Es una espacio sideral con 8 esferas, dice Santo Tomás. Con cada esfera tiene su propio cielo, prácticamente. 8 esferas y por tanto 8 cielos. Entonces habla de las esferas de los planetas, ¿verdad? No le llama, ni siquiera se atreve a decir que la Tierra tenga una forma de planicie, ¿verdad? La incluye dentro de las esferas que existen en lo que llamamos la constelación del sistema solar, que de hecho si nos alejamos del sistema solar, podríamos ver prácticamente los planetas girando alrededor del Sol como que fuera una constelación. Y a ese tipo de espacio sideral se refiere él cuando menciona el cielo sideral. Eso está en la suma teológica, en la página 60, bueno, en la cuestión 68, artículo 4, parte primera. Y lo que Colón utilizó, pues fue lo que él platicaba al principio, ¿verdad? La certidumbre de la curvatura de la Tierra por el fenómeno de lo que los barcos se hunden, obviamente, entre más se alejan del horizonte. Eh, Hay gente que incluso ha intentado meter otras ideologías diciendo de que no, que es un efecto del oxígeno mismo o de los gases que hay en la atmósfera que van cubriendo al barco, pero no parece eso. No parece que realmente fuera así, parece que realmente va hacia abajo, no parece que se está cubriendo por partes. Y si eso fuera cierto, los gases estarían cubriendo incluso la parte de arriba del barco. ¿Por qué no se tapa la parte de arriba primero y siempre la parte de abajo? Esas son cosas de lógica que a veces estos terraplanistas no ponen en práctica, ¿verdad? Que los hombres de antaño eran más sabios que los hombres de hoy en día. Por eso da mucho cringe y pena ajena lo que pasa en las redes sociales hoy en día. Bien, prosiguiendo. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, nacido probablemente en Savona, ¿verdad? En Génova, que queda a unos 56 kilómetros de Nápoles, según se calcula, ¿verdad? Aunque hay algunas teorías sobre que Cristóbal Colón probablemente sea o descendiente de judíos, de griegos, de catalanes, de portugueses, o él mismo sea de Portugal, que son algunas de las teorías que más han resonado. Lo de la teoría de que probablemente sea griego viene por el tema de
que en la manera como él firma en sus cartas, mete muchas grafías de carácter griego, ¿verdad? Mete, por ejemplo, en la firma de él, Cristóferes, ¿verdad? Son grafías de tipo griego que él utiliza, por lo cual hay cierta duda sobre esto. Pero probablemente sea un hombre de cultura, ¿verdad? Que aprendió latín, aprendió griego, quizá, y como navegante, pues el griego era una lengua quizá muy popular todavía, para poder incluso tratar con diferentes barcos mercantes de la parte de Grecia y la parte mediterránea. Entonces probablemente más bien sea una lengua que él maneje, ¿verdad? Probablemente. Por otro lado, la teoría de que sea de catalán, pues es una cuestión que solo los de Cataluña defienden, ¿verdad? Y la teoría de que sea de Portugal, pues está un poco sustentada con algunos hallazgos que ya les platicaré más adelante. Nace probablemente ahí. Lo cierto es que su hijo Fernando, o Hernando Colombo, declara que su padre siempre quiso ocultar su patria de origen. ¿Con qué objetivo? Pues algunas especulaciones es que probablemente si él era de origen, digamos, judío o incluso árabe, ¿verdad? Cualquiera de esas teorías, si él fuera de cualquier otra patria lejana a España, quizás no habría conseguido el mismo apoyo que los reyes católicos le podrían haber dado. Por el tema también de esta lucha, ¿verdad? Con las culturas que han invadido a España. Entonces, claramente no habría sido el mismo trato. Probablemente. Quizás no por racismo, sino por simple xenofobia, ¿verdad? Más bien un tema de rechazo a los invasores, ¿verdad? Una xenofobia. Eh, y quizás sea por eso, ¿verdad? Quizás sea esa la razón. Y más si era judío. Lo cierto es que, por lo menos, en caso que hubiese sido judío, hubiese sido de cualquier otra cultura, lo cierto es que es extremadamente religioso el hombre. Es muy religioso en su forma de ser, en su forma de escribir también, en la forma en que saluda, la forma como se despide, las firmas que él hace, ¿verdad? Demuestran una gran piedad cristiana, ¿verdad? Sea como sea. Este es el archivo de la Corona de Aragón. Tiene este folio que está ahí. Ahí les dejo el número de folio y el número de los registros de la Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón, que muestra un facsímil, ¿verdad? Una copia de un tratado, una especie de acuerdo entre los reyes de España con Colón. Ese acuerdo se llama las capitulaciones de Santa Fe de Granada. Es un documento donde a Colón le van a permitir tener ciertos cargos. Leamos rápidamente este pequeño fragmento que aparece por ahí. De hecho, aquí en la página que les dejo, se logra medio leer ahí en español antiguo. Primeramente, que vuestras altezas, como señores que son de las islas, mares, océanas, facen desde agora al dicho don Cristóbal Colón, su almirante, ¿verdad? En todas aquellas islas, ¿verdad? Ahí no logro entender ya más, está muy borroso. Pero aquí está un poquito traducido también colocado. Dice, de ahora ha dicho Cristóbal Colón, su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria descubriera o ganara en las dichas mares océanas para durante su vida y durante y después del muerto, después de que él haya muerto, a sus herederos y sucesores de uno en otro perpetuamente. Es decir, le prometen una especie de protección vitalicia a sus parientes, con todas aquellas preeminencias y prerrogativas pertenecientes a tal oficio. Otro, sí que vuestras altezas hacen desde ahora, miren que la palabra facen era hacen, bueno dicho, la palabra hacen es facen en el pasado, al dicho don Cristóbal, su vicerey o virrey y gobernador, ¿verdad? El gobernador dice ahí, general, en todas aquellas, no son errores ortográficos lo que están ahí, era manera de escribir del español antiguo, ¿verdad? En todas las dichas tierras firmes e islas, que como el dicho descubriera o ganara en las dichas mares, que de ahora para regimiento de cada una, en cualquiera de ellas, haga la elección de 3 personas para cada oficio, que cualquiera altezas tomen y escojan uno, el que más fuera a su servicio, y así serán mejor regidas las tierras que nuestro Señor le dejara fallar, le dejara hallar y ganar a servicio de vuestras altezas corona española, ¿verdad? Y prosigue un poquito más el artículo, este tratado. Entonces, en síntesis, esta capitulación que se firma el 17 de abril del año 1492, un poquito antes, recuerden que el siguiente mes va a zarpar él, pero va a lograr salir prácticamente del puerto de Santiago de Palos, en Portugal, de ahí sale. Pues se firma este en Santa Fe de la Vega de Granada, ¿verdad? Este, esta capitulación donde le prometen lo siguiente, ¿verdad? El título de almirante, virrey, gobernador de todos los territorios que encuentre o gane, diezmo de todos los beneficios y mercancías conseguidos,
Aquí hay que entender que el diezmo no tiene nada que ver con la Biblia, lo que es un tributo que le van a dar a él por todo el comercio. Además, lo conforman como juez mercantil de todo lo que va a salir de América, para que él obviamente defina quizás hasta los precios. Y después la herencia, obviamente, de todos los parientes de forma vitalicia, aunque él haya muerto, seguirán teniendo ese derecho, ¿verdad? Y los gastos para futuras expediciones. Cabe destacar que de todo esto que le prometen a Cristóbal Colón, no le cumplen todo, no le logran cumplir todo. Nunca llegó a ser virrey, por ejemplo. Almirante sí, ¿verdad? Mientras estuvo navegando fue almirante Cristóbal Colón. Almirante sí. Gobernador, pues por un tiempo en Santo Domingo. Estuvo gobernando Santo Domingo. Lo de los tributos y quizá ventas mercantiles y diezmos, quizá eso sí, porque se dice en la historia que al final Colón va a morir, ¿verdad? Rodeado de riqueza. Es decir, era un hombre que no terminó pobre, por lo menos, aunque sí solitario, ya solamente con sus hijos y su hermano, ¿verdad? Y mucha gente de la iglesia que también le acompañó, ¿verdad? En su lecho de muerte. De hecho, hay una pintura que representa cuánta gente hubo alrededor del cuerpo de Colón cuando ya murió. Ahí está la pintura. Cristóbal al final va a morir a los 55 años de un ataque cardíaco producido por un síndrome que él padecía, síndrome de artritis reactiva o síndrome de Reiter, como se le llama, ¿verdad? Esa es la enfermedad que lo mató. Pues murió rodeado de riquezas, de la gente que estaba ahí. Es interesante el pintor que coloque un globo terráqueo, ¿verdad? A la par de lo que Colón descubrió. Sin embargo, es un error histórico, porque Colón evidentemente no, como murió sin haber sabido que descubrió un nuevo continente. El que va a estar seguro de que es un nuevo continente va a ser Américo Vespucci, o Américo Vespucci, por el cual él es el que prácticamente por él, el primer cartógrafo de, uno de los primeros cartógrafos de América, va a colocar el nombre del territorio con el nombre de Américo, ¿verdad? Que va a ser este cartógrafo llamado Martin Waltzmüller. Él es el que va a hacer el primer mapa que muestra básicamente ese detalle. Al final Colón va a estar enterrado probablemente en dos lugares. Quizá originalmente en Santo Domingo, digo que originalmente quizá, porque después lo van a remover y lo van a llevar a la Catedral de Sevilla, donde va a estar. Hay un artículo que incluso habla del asunto, que para los españoles Colón está en Sevilla, para los dominicanos, ¿verdad? Colón está en Santo Domingo. La razón del por qué hay una disputa sobre los huesos de Colón es porque claramente hubo una tumba de Colón allá, ¿verdad? En ambos lugares. Pero claramente fue exhumado. Quizá habrá quedado algún fragmento de hueso en medio de la ceniza, quizá, de Colón. Y este fue el que hizo calcular realmente que si era él o no era él. Dicen otros que quizá los huesos que están en Sevilla no sean de la tumba de Cristóbal Colón, sino de su hijo, de Diego Colón. Quizás sea también un descendiente de Colón el que está enterrado por allá, ¿verdad? Pero lo cierto es que la comunidad de Sevilla no validó el estudio genético que hicieron sobre los huesos porque, para comenzar, no hubo ningún sevillano, ¿verdad? Científico trabajando en esa investigación. Solo fueron dominicanos. Entonces los resultados claramente llegaron a convenir para el turismo, obviamente, de Santo Domingo. Como sea, hay dos tumbas bonitas en ambos lugares. Yo quiero mostrarles la tumba de Cristóbal Colón en Sevilla, ¿verdad? Que muestra el sarcófago de Colón transportado por cuatro reyes, representando los cuatro principales reinos de aquel momento. Y hay un quinto reino que aparece representado ahí, pero que aparece como derrotado, obviamente, por el reino de Aragón. De hecho, el que mantiene esa lanza con la cruz en la parte de arriba es, ¿cómo se llama? El reino de Aragón, tiene el león en la parte frontal y abajo de él hay una pelotita. Y ya le mostraré de cerca qué es esa pelotita, ¿verdad? Es una granadilla chiquitita. Es una granadilla partida, ¿verdad? Con las semillas de fuera un poco y con la lanza atravesándola, ¿verdad? Ya le muestro un poquito más el detalle. Aquí aparecen los símbolos de los diferentes reinos. Reino del León, el reino de Navarra, que son las cadenas, el reino de Castilla, que es el castillo, el reino de Aragón, que es, perdón, era el reino de León, no de Aragón, el que estaba metiendo la lanza. ¿Verdad? El reino de Aragón, que aparece dibujado con la bandera de gules y de zona de franjas amarillas. Y en la parte de arriba del rombo aparece dibujadas las alas. Bueno, de hecho, es un murciélago el que está detrás en ese rombo. Ya les mostraré un poquito ese pequeño detalle. Aquí se puede ver el escudo de Aragón, ¿verdad? Ya para la época de la ciudad actual de Valencia. De hecho, este es el escudo actual de Valencia, que muestra ¿cómo se llama? El escudo anterior, más el murciélaguito en la parte de arriba.
Ya les cuento un poquito la historia de por qué el murciélago. Este es el detalle de la lanza cristiana, ¿verdad? Con la luna derrotada, con la luna hacia abajo, símbolo del Islam, ¿verdad? Y colocando una lanzada en la granadilla, ¿verdad? Que es el símbolo del reino de Granada, ¿verdad? Del el reino nazarí de los musulmanes. Entonces, básicamente es una forma de demostrar la victoria, ¿verdad? De esta cristiandad sobre los herejes o los, obviamente, infieles, en este caso. Esta es la anécdota. Se supone que el rey Jaime I estaba durmiendo y un murciélago cayó entre los escudos y las armas e hizo mucha bulla, provocando que el rey, al final, estando en Valencia, se despertara y ya no pudiera dormir, lo que le permitió estar despierto y darse cuenta a tiempo que estaba a punto de ser derrocado. Entonces había un ataque preparado para él y esto lo mantuvo en alerta, por lo cual no lo lograron quitar del poder gracias a ese murcielaguito que él vio. Por eso mandó a poner en todos los escudos, incluso en la prenda misma de esta imagen que aparece en la tumba de Colón, está decorada con murciélagos, símbolos de esta salvada que se dio el rey Jaime I. Y conforme ha pasado la historia, pues el murciélago a veces se ha transformado en una especie de dragón, ¿verdad? En la época de 1445, en el escudo del rey Alfonso V de Aragón, aparece una especie de murciélago, pero como que un poco deforme, un poco raro, parece más un dragón que un murciélago, pero intenta hacer la misma representación. Aquí están los diferentes escudos de los reinos de España: Reino de Navarra, Reino de Granada, Reino de Aragón, de León, Castilla y Granada. Que después, ya después de expulsar a los musulmanes, ¿verdad? Quedaría obviamente en el poder de los reyes católicos. La granadilla siempre está así como que abierta, ¿verdad? Para que se logre ver la semilla. Para que no se confunda quizá con otra fruta, quizá por eso. Y aquí está la leyenda brevemente explicada de Pedro Madruga. Se supone que Pedro Madruga es Cristóbal Colón, según el libro de Ángel Carracelas Requejo, La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón. Es que él encuentra una gran similitud en la caligrafía de Pedro Álvarez de Sotomayor, llamado también después Pedro Madruga, con las dos firmas de Cristóforo Colombo. Casi el mismo estilo de giros de la forma de la pluma, ¿verdad? Muy parecido a lo que hacía Cristóbal Colón en algunas de sus cartas más formales. Esas decoraciones arriba, las letras y toda esa parte que acostumbraba Colón. Por lo cual él llega a la suposición que también, dado que Colón consiguió sus embarcaciones, sus primeras embarcaciones las consigue en Portugal, probablemente él sea de allá, ¿verdad? Es que es hasta lógico, pues, que alguien haya, habiendo en España muchos navegantes, no haber conseguido los barcos en España, sino que haberlos conseguido allá en Portugal. Te, te nota una gran confianza y conocimiento del área, ¿verdad? De Portugal. Es decir, ha de ser un nativo de allá. Y quizá por eso ocultó un poquito su historia. Lo que sí sabemos es que Colón intentó en primer lugar llegar al rey de Portugal para que él financiara el viaje, pero el rey de aquel momento, que creo que era Juan primero de Portugal, no le atendió, ¿verdad? Es decir, no le prestó atención. ¿Qué hubiese pasado? ¿Verdad? Yo me pregunto a veces, ¿qué hubiese pasado si realmente el rey de Portugal le hubiera hecho caso y así calladitos, calladitos, se hubieran hecho de gran cantidad de dinero? Portugal sería un reino muy rico hoy en día, ¿verdad? Si le hubieran hecho caso a Colón. Pero la suerte cayó sobre España. Bueno, ni tanta suerte, porque poco a poco España perdió mucha cosa. A veces incluso perdía más de lo que ganaba, ¿verdad? Por la cantidad de filibusteros y piratas que habían obviamente en alta mar queriendo saquear los barcos españoles. Las grandes guerras incluso con Inglaterra, con Francia, ¿verdad? Que obviamente invaden las costas de España con tal de quedarse con los barcos mercantes. Entonces, todo eso fue más bien un sufrimiento para España en cierta manera. Por eso va a ser importante Sevilla. Ya les platicaré más adelante por qué. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, ninguna. ¿Todo claro hasta ahorita? Vamos así viendo algunos detalles, algunas pinceladas curiosas de la historia alrededor de Colón para que entendamos cómo es él. Eh, Hay que decir que a Pero Colón no lo tienen en alta estima muchas personas, ¿verdad? Va a llegar a ser te lo incluso arrestado. consideran como... Dime. No, hay personas que no juegan a Tolón de forma injustificada, sí, y con la excusa de que básicamente trajo a los conquistadores. Sí. Y es que hay un odio, ahorita ha habido una campaña bastante sucia de odio contra todo tipo de español que haya venido a América, ¿verdad? Colón, Hernán Cortés, en Estados Unidos incluso han destruido estatuas de ambos, ¿verdad? De todo tipo de colono. Irónicamente, y eso es algo importante también de decirlo, que las estatuas que han destruido en Estados Unidos
son de Hernán Cortés y de Cristóbal Colón, pero no han destruido ninguna de los colonos estadounidenses. Y ya veremos más adelante un poquito el hecho de la diferencia entre la forma de colonizar del español y la forma de colonizar del inglés. Bien, ahí nos vamos a quedar por ahorita. Nos vemos el día de mañana. Vamos a la aula virtual para poder firmar la asistencia cotidiana. Permítame ya le revero cuál es la palabra para salir. La palabra para salir es la palabra camino. Pasen una feliz tarde, que tengan feliz noche. Igualmente, feliz noche, Lee. Hasta mañana. Feliz noche. Feliz ¿Cuál es noche. la palabra, Lick? Está en Disculpe. pantalla la palabra camino. Es que a mí no me aparece. Ahora sí, ya, ya. Ok, listo. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches.